Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la TLIS programada para hoy, jueves 18 de julio, con el tema ¿Cómo prevenir las caídas y fracturas en los adultos mayores? Esta ponencia está a cargo del doctor Juan Villón Almendras, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Villón. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por permitirme estar con ustedes. La presente es la presentación del tema de prevención de caídas y fracturas en adultos mayores. Es un tema, creemos, bastante importante por cuanto las caídas son una situación que se ve con bastante frecuencia con las personas mayores, más aún cuando están por encima de los 75 y 80 años. Este problema es muy frecuente. Se ha establecido que prácticamente cada año uno de cada tres personas mayores de 65 años sufrirá una caída, y esta incidencia aumenta mucho más en las personas mayores de 80 años, en donde se estima que cada año una de cada dos personas sufrirá una caída. Se ha hecho estimaciones donde prácticamente cada hora un adulto mayor sufre muerte por haber presentado alguna caída. Y los adultos mayores que ya han caído tienen más probabilidad de volver a hacerlo. Eh, Imagínense ustedes que cada año se presenta una cantidad gigante de caídas en nuestra población adulta mayor. Sin embargo, no todas ellas terminan en complicaciones o consecuencias severas o serias. Sin embargo, muchas de ellas se acompañan de contusiones, fracturas, que pueden conllevar a poner en riesgo la vida del paciente. Se ha estimado que después de los 60 años, la tasa de mortalidad relacionada a las caídas aumenta significativamente, como se puede ver, ¿no? El aumento es prácticamente en 10 veces la tasa de muerte que se presenta entre los 85 años en comparación con la población de 65 a 74. Este aumento es muy importante, y como ustedes pueden ver en este gráfico, existe una mayor tendencia de muerte entre los varones respecto a las mujeres. El 60% de todas las muertes relacionadas a caídas se observan en la población mayor de 75 años. ¿Dónde suceden las caídas? La mayoría de ellas sucede en el hogar, en la casa. Y esto es importante recordarlo porque nosotros como médicos y ustedes como familiares de personas adultas mayores deben tener el compromiso de velar para reducir el riesgo de caídas que tienen las personas mayores en la casa. Ya veremos más adelante qué estrategias podemos incluir en nuestro día a día. ¿Por qué entonces nos preocupa tanto las caídas?
Si bien es cierto, la mayoría de caídas no termina en lesiones serias, pero cuando se ocasionan lesiones serias como las fracturas, sí realmente vamos a poner no solamente en riesgo la vida de la persona que ha caído, sino que también vamos a poner en riesgo la estabilidad de otras enfermedades y una serie de comorbilidades que pueden empeorar en relación a haber sufrido una fractura. Aquí en la diapositiva podemos ver una de las más temidas complicaciones cuando una persona cae, que es la fractura de cadera, ¿no? La fractura de cadera entonces se refiere a la fractura que sucede en el hueso fémur, en la parte proximal del hueso fémur, ¿no? En una zona que puede ser la cabeza del fémur o el cuello del fémur o la zona trocantérica del fémur. En cualquiera de estas zonas puede producirse una fractura, como puede verse en esta diapositiva. Las fracturas suelen verse con mayor frecuencia en la población de 75 a 84 años. Y aquí lo interesante es que si vemos quienes sufren mayores fracturas entre los adultos mayores son las mujeres. Las mujeres con aproximadamente de 3 a 1 es la incidencia de fracturas que suceden en adultos mayores relacionados a las caídas, ¿no? Eso es interesante recordar. ¿Y por qué entonces nos preocupa tanto una caída seguida de fractura de cadera? Porque durante durante el primer mes se ha estimado que puede haber un 10% de mortalidad. Esto a los 3 meses llega a un 15%. Y se ha proyectado que al año de haber sufrido una caída, la persona tiene un riesgo de 30% de mortalidad. Aquellas personas que sobreviven a la fractura de cadera, solamente el 25% va a poder recuperar su funcionalidad en realizar sus actividades de la vida diaria, sobre todo las instrumentales, como cocinar, lavar, realizar las actividades del hogar, por ejemplo. Solamente un 40% va a recuperar su funcionalidad básica, como bañarse, vestirse, comer. Y miren ustedes cómo después de una fractura, aquellos que logran sobrevivir, solamente el 50% va a poder recuperar la movilidad previa que tenía antes de la caída y de la fractura. Un gran porcentaje de ellos va a requerir cuidados en casa o ingreso a albergues o casas de reposo. Pero no solamente hay consecuencias físicas como la fractura de cadera, también hay una serie de consecuencias psicológicas que suceden en relación a haber sufrido una caída. Hay estrés, hay temor, hay aumento de la dependencia, hay aislamiento, deja de hacer actividades sociales, ¿no? Hay ansiedad, temor por volver a caer. Esas consecuencias han sido, desde el punto de vista psicológico, han sido eh, catalogadas como el síndrome post-caída. El síndrome post-caída se refiere a el miedo excesivo, consciente o inconsciente que tiene la persona mayor a volver a caminar o a realizar movimientos por temor a volver a caerse. Y es que se produce un círculo vicioso, como podemos ver aquí, donde una persona que ha sufrido una caída, por este síndrome post-caída acompañado de miedo a volver a caer, hace que la persona limite la actividad física. Ya no quiere salir de casa, ya no quiere caminar mucho, deja de hacer muchas de las actividades habituales, pero esa inactividad conlleva a una debilidad del cuerpo, una debilidad muscular, sobre todo de los miembros inferiores, lo cual a su vez aumenta la posibilidad de volver a caer. La debilidad de los miembros inferiores,
La debilidad muscular genera que se pueda repetir una nueva caída. Esta nueva caída genera un mayor miedo a caer aún y esto se presenta entonces a manera de un círculo vicioso. De manera fácil de entender para todos ustedes, podríamos agrupar una serie de factores que están relacionados con aumentar la posibilidad de sufrir una caída. Podríamos decir que existen factores intrínsecos, es decir, factores propios de la persona, ¿sí? Y factores extrínsecos, es decir, que están en relación al ambiente, al entorno que rodea a la persona. Por ejemplo, un factor intrínseco va a ser la disminución de la visión. Un factor intrínseco puede ser, por ejemplo, debilidad muscular de los miembros inferiores. Un factor intrínseco puede ser el hecho de usar medicamentos. Y en cambio, los factores extrínsecos, es decir, aquellos que están relacionados con el entorno, con el ambiente, pueden referirse, por ejemplo, a los peligros que hay en el hogar. Por ejemplo, un lugar peligroso en el hogar es la ducha, los pisos que pueden ser resbalosos o que no existan agarraderas que permitan que la persona pueda sujetarse, por ejemplo, es un riesgo de tipo extrínseco que está alrededor de la persona. Pues la confluencia de varios de estos factores, sean de tipo intrínseco como de tipo extrínseco, sumado a otros factores llamados precipitantes, van a aumentar el riesgo de sufrir una caída. ¿Qué factores entonces tenemos que tener en cuenta para que nosotros, como familiares de personas adultas mayores, eh, nos demos cuenta si nuestro paciente podría estar en riesgo? ¿Quiénes pueden estar en riesgo de sufrir una caída? Aquellos que tienen debilidad de las piernas, debilidad de las extremidades, aquellos que tienen problemas para caminar, que caminan con lentitud o que caminan con inestabilidad, aquellos que tienen problemas de equilibrio, ¿no? Que sienten inestabilidad o mareos al caminar, aquellas personas que ya han dejado de realizar sus actividades de la vida diaria, aquellas personas que tienen problemas de memoria o que ya tienen enfermedad de demencia, personas que tienen enfermedades osteoarticulares que provocan dolor y que afectan la caminata. Definitivamente es muy importante, es un factor de riesgo que la persona tenga una disminución de la capacidad visual. Lógicamente, una persona que no ve bien está más propenso a tropezarse, está más propenso a pisar en lugares inadecuados, ¿verdad? Entonces, es un factor muy importante el tener problemas en la visión. Ahora, se ha descubierto que aquellas personas que sufren una caída están en altísimo riesgo de volver a tener otras caídas. Entonces, el antecedente de haber sufrido una caída per se es un factor de riesgo para sufrir una nueva caída, ¿no? Entonces, todas esas condiciones a las cuales debemos agregar, por ejemplo, el uso de medicamentos, el uso de polifarmacia, es decir, múltiples medicamentos y algunos medicamentos que per se también aumentan el riesgo, sobre todo los medicamentos que se usan para control de la presión arterial, los diuréticos, por ejemplo, ¿no? Los antiarrítmicos, algunos medicamentos antidepresivos, los sedantes, los hipnóticos, los llamados medicamentos psicofármacos, ¿no? Todos aquellos que pueden provocar somnolencia o lentitud de los reflejos posturales, también pueden participar de manera importante, aumentando el riesgo de sufrir caídas. Entonces ya me adelanto y les voy dejando el mensaje de que cuando una persona tiene varios medicamentos o usa varios medicamentos, es importantísimo que tenga una evaluación médica para que se puedan evaluar estos medicamentos y reconocer aquellos que aumentan el riesgo de sufrir
caídas. Entonces, en resumen, lo que queremos decir es que teniendo factores de riesgo para provocar caídas, que pueden ser factores intrínsecos propios de la persona y factores extrínsecos relacionados con el ambiente, con el entorno, ya sea en el hogar o ya sea en la calle o en los sitios públicos, puede provocar, pues, repito, caídas que pueden terminar en eh, lesiones serias como la fractura de cadera, que puede aumentar la mortalidad y empeorar la enfermedad de las personas mayores. Dicho eso, debemos mencionar que ¿existe forma de prevenir las caídas? Esta pregunta es muy importante. ¿Existe forma, habrá alguna forma, habrá alguna cosa que podemos hacer nosotros para disminuir el riesgo y prevenir las caídas? Pues la respuesta es que sí. Hay evidencias sólidas de estrategias que nos pueden ayudar a disminuir ese riesgo. Así, por ejemplo, se ha demostrado que haciendo entrenamiento de la marcha y el uso apropiado de dispositivos de ayuda como bastones o andadores, ¿no? Van a disminuir significativamente la ocurrencia de caídas. Igualmente, revisar y modificar los medicamentos peligrosos, especialmente los psicotrópicos, también va a reducir el riesgo de ocurrencia de caídas. Todo tipo de programa de ejercitación, de ejercicios, programa de ejercicios de entrenamiento de equilibrio, de balance, de fortalecimiento muscular, van a ser muy importantes, ¿no? Prevenir la hipotensión postural. La hipotensión postural se refiere a aquellos pacientes que estando reposando largas horas puedan estar echados o puedan estar en cama, en silla. Entonces se levantan, ¿no? Y a los pocos instantes de haberse levantado, la presión les baja bruscamente y el paciente puede sufrir una caída, un desvanecimiento. Esta hipotensión postural es peligrosa y hay que saber reconocerla y hay que saber prevenirla. Se recomienda que la persona que está en reposo prolongado y va a incorporarse, se va a sentar o se va a levantar para de repente ir al servicio higiénico, por ejemplo, lo debe hacer de manera pausada y debe hacerlo de manera temporizada, es decir, esperar algunos minutos para que se estabilice la presión y no nos vaya a agarrar una caída de presión, una bajada de presión mientras estamos caminando. Hay que modificar los peligros ambientales. Les comentaba, en las duchas es necesario poner pisos antideslizantes, es necesario poner em, algunos elementos de agarraderas, ¿no? Agarraderas. Hay que, por ejemplo, hacer modificaciones en los waters. Se tiene que levantar la altura, se le tiene que poner algunos aditamentos para que la persona pueda sujetarse. Hay unas barras especiales que ya se comercializan y que usted puede adaptar en su servicio higiénico, en su baño, en su ducha. Es muy importante. Y obviamente también haciendo un control adecuado de enfermedades, vamos a disminuir el riesgo de caídas. Entonces, la mejor forma es establecer intervenciones multifactoriables eh, que deben estar diseñados por un equipo profesional médico y lo que se le pide entonces al paciente o a la familia del paciente es que cuando nosotros consideremos que el paciente está en riesgo, hagamos una consulta, una evaluación previa. O sea, no debemos llevar al paciente cuando ya se está cayendo, sino deberíamos llevarlo antes de que sucedan las caídas. Una de las estrategias más sólidas del punto de vista de la evidencia científica es la realización de ejercicios. Es toda una especialidad el tema de los ejercicios en adultos mayores. Sin embargo, de manera resumida, debemos decir que el ejercicio siempre, en cualquiera de sus formas, va a ser mejor que no hacer ejercicio. Sin embargo, los ejercicios definitivamente tienen que eh, prescribirse
previa evaluación médica, una evaluación cardiovascular, una evaluación respiratoria, una evaluación neurológica, ¿no? Para determinar cuál es la capacidad física que le permitirá hacer una determinada intensidad de ejercicios. Siempre se recomienda empezar con la forma más leve, con la menor intensidad posible de ejercitación. Y se recomienda que sea supervisado, al menos inicialmente, ¿no? Para que se te haga la rutina de ejercicios, la mejor rutina de ejercicios que se puedan indicar. Y cuando ya dominas, ya conoces la rutina, la puedes hacer en forma individual, solo en casa, aunque se ha recomendado mucho y hay mucha experiencia también con el programa de ejercicios grupales. De alguna forma es mejor hacerlo en grupo porque te mejoras la motivación, fomentas la parte emocional con otros amigos, haces amistades, ¿no? Y te estimulas, te facilitas el poder realizar las actividades grupales. En cuanto a los ejercicios, hay ejercicios generales y hay ejercicios que son ya individuales, específicos para cada persona. Los generales siempre deben hacerse también con indicación médica o con supervisión de un terapista o de un asesor, de un entrenador. Y repito, siempre ir de menos a más. Entonces, lo que se ha demostrado es que los ejercicios deben ser multicomponente, es decir, tienen que ser ejercicios que se programen y que incluyan cuatro componentes de ejercicio. Tiene que hacerse ejercicio de tipo aeróbico, ¿no? De tipo aeróbico, repeticiones, ¿no? Caminatas, tiene que hacerse también el componente de equilibrio. Tenemos que hacer ejercicios que favorezcan el mejoramiento del equilibrio. Tiene que hacerse también el componente de flexibilidad. Y una cosa muy importante es el ejercicio de fortalecimiento muscular. Es decir, ese ejercicio que nos está ayudando a conservar la musculatura y aún más a aumentar la musculatura. ¿Por qué es tan importante la fuerza muscular y el músculo? Porque es el que nos va a permitir movilizarnos y tener mayor seguridad y velocidad para caminar o para dirigirnos a realizar nuestras actividades. En la medida que nuestros músculos, de nuestras extremidades sobre todo, estén bien, vamos a tener muchas mejores chances de no caernos. Entonces, un programa de ejercicio, repito, debe incluir esos cuatro componentes: el componente aeróbico, el componente de flexibilidad, el componente de equilibrio y fundamentalmente el componente de fortalecimiento muscular. Entonces, los estudios que se han hecho en poblaciones grandes han demostrado que una buena estrategia basada en ejercicios es los ejercicios individualizados, dirigidos por personal calificado, donde se entrene los cuatro componentes que hemos dicho, donde haya una complejidad y velocidad progresiva, siempre hay que ir de menos a más, y donde tiene que haber un programa sostenido, mínimamente 2 veces por semana, mínimamente 1 hora por sesión. ¿Y cuánto tiempo? Mínimamente 16 semanas a un año. Entonces, no importa que hagamos un ejercicio pequeño, pero que lo hagamos todo el tiempo en forma regular a lo largo de varias semanas, durante muchos meses, durante el año, pues evidentemente ahí sí se va a notar los beneficios y usted verá que tiene cada vez una mejor, un mejor desempeño físico y por lo tanto un menor riesgo de sufrir caídas. Por otro lado, también se tiene que tener en cuenta, ya dijimos, revisar y mejorar los peligros en casa. Si hay escaleras en casa, tenemos que asegurarnos de ponerle topes antideslizantes, ponerle barras para que la persona pueda sujetarse. Si el paciente usa
dispositivos de ayuda como andadores, bastones, enseñarles y entrenarles para el mejor uso de los mismos. Si el paciente tiene sus enfermedades médicas aún no compensadas, pues tienen que compensarse, tiene que revisarse el uso de la medicación, sobre todo aquellos que tienen polimedicación, múltiples medicamentos. Hay que asegurarnos que el paciente tenga un adecuado nivel de vitamina D3. Esto es importantísimo. Anualmente, el paciente debería recibir una evaluación de un dosaje de vitamina D3. Esta vitamina D3 ha mostrado que cuando está disminuida, aumenta significativamente el riesgo de sufrir caídas, entre otros resultados adversos, resultados negativos que se presentan en las personas mayores por tener la deficiencia de vitamina D3. Entonces nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico. ¿Cómo se hace? Mediante un dosaje de sangre, una pequeña muestra de sangre, como hacemos una muestra de colesterol, de azúcar o de hemoglobina, pues se hace también un pedido de dosaje de vitamina D3. Si este valor está disminuido, tenemos la obligación de darle una reposición, una suplementación de vitamina D3. Definitivamente es importante que los pacientes que tienen disminución de la agudeza visual pues sean tratados. La principal causa aún en nuestro medio de disminución visual siguen siendo las cataratas. Y las cataratas son operables, son tratables y corregibles. Por lo tanto, deberíamos fomentar que nuestros pacientes que tienen problemas o disminución de la visión debido a cataratas, pues la solucionen mediante una pequeña cirugía casi ambulatoria. Muy bien, ustedes se dirán o se preguntarán, ¿y mi paciente o yo mismo, si soy persona mayor, tendré riesgo de sufrir caídas? Pues usted puede hacerse un cribado muy sencillo. Puede hacerse tres preguntas. ¿Ha sufrido alguna caída en el último año que haya necesitado atención médica? Dos, ¿ha sufrido dos o más caídas en este último año? Tres, ¿presenta algún problema en el caminar de manera importante? O sea, decir, tengo algún problema para caminar, mi caminata no es correcta. Pues si usted responde afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, usted puede decir que sí es una persona que está en riesgo de sufrir caídas. ¿Y qué más? Entonces, evidencia para que usted pueda pedir, solicitar una evaluación médica para hacerle una evaluación de riesgos y unas recomendaciones adecuadas, personalizadas para disminuir estos riesgos. Entonces, si usted responde sí a cualquiera de estas preguntas, entonces está en riesgo. Pero si responde no, considérese que está en bajo riesgo y no necesitaría una evaluación inmediata. Solamente debería usted reportarle a su médico en su chequeo anual general, pero no porque tuviera un riesgo inmediato. Si usted respondió una o más respuestas afirmativas a las tres preguntas que le he hecho, sí, insisto, repito, que debe pedir una evaluación médica para evaluación de riesgos y para implementación de un programa individualizado para usted. Hay muchas formas de evaluar los riesgos de una persona que hacen los médicos en la evaluación especializada. Y acá les he querido compartir un pequeño, un pequeño, una pequeña diapositiva donde se observa una pruebita muy sencilla que se hace de forma ambulatoria y que muestra si usted tiene riesgo o no de sufrir una caída. Se llama el test Up and Go. Consiste en que usted se siente en una silla y luego se levanta y camina hasta una marca determinada, da la vuelta, regresa y se vuelve a sentar en la misma silla. Esta distancia de caminata es de 3 metros. O sea, sería desde la silla hasta el punto de referencia serían 3 metros. Si usted se levanta y camina y regresa y se vuelve a sentar en esa silla y lo hace en menos de 10 segundos, sus probabilidades de sufrir una caída son bajas. Esto desde el punto de vista estadístico.
Usted sabe que en medicina nada es 100% no o sí, ¿no? Se habla de probabilidades. Entonces, la probabilidad de que una persona que desarrolla este test en menos de 10 segundos, su probabilidad de sufrir caídas es baja. Sin embargo, si se demora ya un poco más a realizar esta prueba y se demora, por ejemplo, entre 10 y 20 segundos, sí se considera que tiene un riesgo, aunque un riesgo moderado. Pero si se demora más de 20 segundos en hacer esta prueba, su riesgo, probabilísticamente hablando, es alto para sufrir caídas. Entonces, con esta ponencia le estoy a usted transmitiendo dos formas de saber si la persona mayor tiene riesgo de sufrir caídas. La primera haciéndose preguntas, esas tres preguntas, y la segunda haciendo una pequeña prueba que consiste en caminar 3 metros, dar la vuelta y regresar y medir el tiempo que toma para hacer esa pequeña prueba. ¿Ok? Ahora, esto digo es un alcance, no estamos pidiendo que necesariamente usted lo haga en casa. Probablemente si usted va a su centro de salud, el médico que le evalúa le va a hacer probablemente esa prueba y le va a decir si tiene o no tiene riesgo y le va a derivar para la evaluación especializada. Entonces, la principal recomendación en todo lo que estamos hablando es que debemos prevenir la ocurrencia de caída. Debemos evitar en lo posible, en todo lo que se pueda hacer, en que no suceda una caída, ¿no? La caída puede llevar a una fractura. Pueden haber diferentes fracturas en diferentes partes del cuerpo, pero la fractura más peligrosa, aquella que conlleva mayor morbi y mortalidad, es la fractura de cadera. Entonces, el mensaje es que las caídas son prevenibles, estableciendo estrategias, digamos, en el hogar y estrategias en el nivel asistencial, en el nivel hospitalario, para todos los adultos mayores que están en riesgo de sufrirlas. Y es que hemos logrado alargar la expectativa de vida, sí, es verdad. Ahora vivimos más, ahora los adultos mayores viven más, pero el reto está en que esa vida sea con calidad de vida. Y una forma de asegurar la calidad de vida es que la persona siga moviéndose, siga realizando sus actividades de la vida diaria. Y eso significa que mínimamente, por lo menos, no debe sufrir una caída, no debe sufrir una fractura. ¿Ok? Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Villón. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional mientras los participantes van redactando alguna de sus preguntas en caso las tenga? Sí, efectivamente. El mensaje final, repito, es que nosotros como médicos, como personal de salud, pero también las familias, eh, los mismos pacientes deben ser conscientes, deben ser responsables y recordar que tenemos que ser muy cuidadosos porque las caídas es algo inherente, algo que está allí. Probablemente ya nos hemos caído. La pregunta es, ¿qué hemos hecho o qué pensamos hacer al respecto? No podemos asumir que las caídas son algo eh, inexorable, inevitable y que qué pena, lastimosamente soy adulto mayor o mi papá es adulto mayor y bueno, está condenado a sufrir caídas. No, eso no es correcto. Nosotros tenemos que inmediatamente establecer un plan de acción consistente en evaluar a nuestro paciente. ¿Qué factores están haciendo o están poniendo en peligro de que vuelva a caer? ¿Para qué? Para evitarlo, ¿no? Ese es el mensaje que quisiera que se lleven de esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Nos ha llegado una preguntita al chat. Nos consultan lo siguiente. ¿En el paciente hospitalizado aplicaríamos el test de las tres preguntas o existe otra forma de evaluar el riesgo? En el paciente hospitalizado, no. El paciente una vez que ya el paciente está de alta, una vez que se indica su control ambulatorio en los consultorios, es ahí donde se le debe hacer una evaluación.
Durante la hospitalización no es una evaluación real porque hay mucha interferencia del momento agudo de la enfermedad, ¿no? En cambio, en forma ambulatoria, cuando el paciente ya está de alta, sí podemos evaluar su equilibrio, podemos evaluar su fuerza muscular, podemos evaluar su velocidad de la marcha, podemos evaluar si tiene o no tiene algún tipo de defecto visual, auditivo, cognitivo, sensorial, ¿no? Lo cual no se puede hacer cuando el paciente está hospitalizado, porque en ese momento el paciente, pues, evidentemente está sometido a una serie de dolencias o dificultades por la enfermedad aguda que motivó el ingreso, está usando medicamentos también, ¿no? No es el mejor momento. Ahora, no quiere decir que el paciente que esté hospitalizado no se le pueda catalogar si tiene riesgo o no de sufrir caídas, eso sí. ¿Y cómo lo puede hacer? Sencillamente en la historia clínica preguntándole al paciente si es que ya ha sufrido caídas, si es que tiene algún problema en su caminar, ¿no? Esas preguntas son suficientes para que nuestra historia clínica figure que el paciente tiene riesgo de caídas. Muchísimas gracias, doctor. Al ver que no hay más dudas respecto al tema expuesto el día de hoy, vamos a agradecer a cada uno de los participantes e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Doctor, antes de culminar, nos ha llegado una última pregunta. Nos consultan lo siguiente. ¿Existe una hoja de evaluación de riesgo de caída en los servicios? Sí, eh, sí, recientemente varios pabellones de hospitalización en el área de enfermería han incluido una ficha de evaluación de riesgo de caídas. Y una vez que el paciente está hospitalizado, se le coloca un rótulo o se le coloca una clasificación que dice si tiene riesgo o no de sufrir caída. Eso es importante también porque a veces se pueden producir las caídas durante la hospitalización, ¿no? Entonces, el personal de enfermería hace una valoración de riesgos de caída. Sí, eso es algo positivo que se está haciendo en algunos pabellones de hospitalización. Muchísimas gracias, doctor Villón. Damos por concluida esta ponencia. Agradecemos a todos por conectarse el día de hoy y esperamos contar nuevamente con su participación en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes.